para darle la vuelta a la mesa de diálogo y agradecerles que nos acompañen. Y ojalá que Oriol nos acompañes cuantas veces te sea posible en este espacio que es libre como el viento. El buen Isaac tiene su espacio que conduce todos los domingos. Pero, a ver, mencionas a Iberdrola, Oriol. ¿Esa es la causa de seguirle tirando en la cara o intentar tirarle en la cara al presidente Andrés Manuel López Obrador la carta del comunismo? El hecho de que ya no se permita el saqueo de nuestro país, como lo ha referido una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni por Iberdrola, ni por Repsol, ni por nadie, que ya no hay favoritos como los hubo en otros gobiernos y muchos de esos favoritos eran españoles. ¿Por ahí va el odio, el veneno? Hombre, obviamente hay que empezar por decir, Andrés Manuel López Obrador es descendiente de españoles. Su abuelo era un cántabro que llegó a abrir una tienda ahí en Tabasco y ha contado muchas veces la historia. Y obviamente, pero obviamente eso, como decimos mil veces, el origen no determina nada. Y justamente por su formación, aquí nació y es mexicano, pues siguió una línea muy distinta, no como otros que parece que el origen sí lo se termina. Pero lo que está claro con Obrador es que a ellos, a ver, al gobierno español no le importa el color que tenga el presidente, digamos, sino el color del dinero que acepta el presidente. En el momento que hay un presidente en cualquier país, un gobierno, una política que consiste en no permitir, al menos empezar a no permitir, porque es mucho más complejo, intentar cuando menos revertir esa relación de poder de las oligarquías nacionales e internacionales sobre la economía, sobre el destino de una nación, en temas incluso fundamentales como la energía y la electricidad, que han sido dos campos que históricamente hay una gran diferencia entre México y España. Eso es importante aclararlo. En España, perdón, y es un tema que estoy estudiando para un libro que espero acabar pronto sobre el tema de Iberdrola en el mundo. En España la energía eléctrica ha sido siempre privada. La guerra civil española la pagaron también las compañías eléctricas para que a Franco no se le ocurriera lo que hacía todo el mundo en la época, que es hacer pública la electricidad. Es decir, las compañías privadas se fueron nacionalizando en todo el mundo. El caso francés empezaron en la Unión Soviética, pero también en economías capitalistas, digamos, el Estado descubrió que naturalmente el precio de la luz es tan fundamental que no se puede dejar en manos privadas. Incluso para que una empresa tenga un acceso a una electricidad razonable, es importante que sea público el bien. Entonces, en Francia, en el año 46, un ministro comunista, en tiempos de Gaulle, nacionalizó electricidad de Francia y eso fue la línea. En España, justamente los que luego formaron Iberdrola y Hidrola, la compañía que dirigía a los Oriol y Urquijo, no tengo nada que ver, es apellido, no nombre. Si fuera apellido ya no estaría hablando aquí, tendría una mansión muy bonita en otro país, digamos. Entonces, los Oriol y Urquijo se encargaron de decirle a Franco que la guerra la hicieron ellos, incluso vestidos de militares, y la pagaron ellos para que nunca se nacionalizara la energía eléctrica. Y en España no ha habido, prácticamente excepto Nintendo en los 80 de Endesa, una compañía pública, siempre ha sido privado. Y no hablemos, obviamente, porque no había petróleo, pero petróleo también habría sido privado. En México fue al contrario, fueron dos grandes luchas muy importantes, la del petróleo y la de la energía eléctrica en tiempos de López Mateos, que permitieron, digamos, que eso fuera un bien público para todo el país, para toda la gente. Entonces, esa es la diferencia. A partir que empezamos con las privatizaciones, empezó una nueva casta de intermediarios, de coyotes, que trabajan para cualquier empresa internacional, o mexicana también, para montar negocios, como siempre, a costa del Estado, con contratos a 20 años que te están pagando la energía, donde tú finalmente nomás pones tus molinos de viento y la Comisión Federal se encarga de pagarte y garantizarte, digamos el derecho preferente, el porteo verde preferente, y mil negocios que poco a poco van minando, digamos, la capacidad de la CFE para generar, producir y tener una electricidad barata para el pueblo de México, que aumenta la subvención obligatoria y, por tanto, poco a poco va ahorcando las finanzas públicas. En el momento que hay un presidente, un gobierno, un proyecto que intenta cambiar esto, entonces, obviamente, hay dos líneas. El hispanismo, que naturalmente odia a un presidente, que el nacionalismo, entendido como algo antiimperial, anticolonial, como un proyecto de soberanía contra los poderes fácticos, como es el nacionalismo verdaderamente en el llamado tercer mundo, es algo que molesta y afecta ¿a quién? A los intereses internacionales de la gran burguesía nacional, que también depende, se colisiona y se compacta con estos grandes imperialismos norteamericano o español. Y como en empresas de servicios, obviamente hay bancos
Hablamos de BBVA, yo hice un libro sobre BBVA justamente hace un año apenas, muy importante, Santander, hablamos también de Iberdrola, energía eléctrica, pero hay muchas más compañías metidas en el negocio de la energía. También Repsol, no solo Repsol, hablamos de Acciona, por ejemplo, fundamental en tema eólico y solar. Entonces, toda esa gente necesita obviamente un Estado protector, amigo, al cual poder, digamos, pasarle la factura que acaban pagando, obviamente, los usuarios, consumidores y los ciudadanos, y por tanto son enemigos naturales de cualquier proyecto que rompa esa natural relación de élites que se vincula con el saqueo común del Estado o de lo público. Ahí está la clave por qué españolismo, imperialismo y amigos de Estados Unidos y España funcionan en una lógica tan perfecta. Iberdrola representa esos intereses de una forma natural. O sea, no hay empresario en México que no adore Iberdrola, cuando en realidad, si fueran un poco menos absurdos, menos ideológicos, sabrían que en realidad, por cierto, cuando hay una empresa pública de energía, es mucho mejor, incluso para la gran industria, por cierto, y para el consumidor final. Pero eso no lo entienden porque les gana siempre el odio al Estado, porque en el fondo sí son conscientes que cuando hay más Estado o los impuestos se pagan y el SAT no es el amigo del rico, sino el que tiene que cobrar impuestos, entonces descubren que el Estado no les interesa. Por tanto, de una forma clara y consciente, el vínculo entre el espíritu, digamos, ese capitalismo de amigos, de compadres, de vividores, de intermediarios, de servicios, que también llaman ahora, y España es natural porque además las compañías de español, las grandes compañías, son compañías de servicios, no inventan y no venden nada que no sea, digamos, la intermediación y el negocio a base del robo, digamos, o la privatización de activos del Estado. Ese es el gran negocio español, por tanto requiere de política de amigos en el poder para garantizar que el negocio fluya permanentemente. Isaac, pues más actual que nunca este debate de nuestra relación México-España, pues con estas actitudes frente al nacionalismo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aquello de que México dejó de ser tierra de saqueo. Sí, Vicente, y haría falta incluso profundizar en las facilidades, tanto a nivel de gobiernos municipales, gobiernos estatales, los permisos, las concesiones también de la industria hotelera española que se ha afincado en Quintana Roo. O sea, la gran industria hotelera extranjera en México es mayormente española. Y, por supuesto, usufructuando las zonas federales exclusivas que deberían ser de toda la nación de aprovechamiento público, porque son bienes públicos federales. Y pues toda esta andanada discursiva en contra de este cambio de rumbo de política económica, que ni siquiera es expropiatoria, ni siquiera y mucho menos va a ser comunista, forma parte de eso que mencionaba Oriol, de cómo las empresas, en este caso Iberdrola u otras también, alimentan pues con sobornos, con dinero privado, a legisladores, a secretarios de Estado, a nivel, o alimentaban más bien en la época neoliberal a secretarios de Estado, a secretarios de directivos de los gobiernos estatales y municipales para obtener y para apropiarse de los mayores bienes públicos que hay en México. Incluso todo ese desarrollo inmobiliario, lo único que ha traído en la zona dorada de Cancún, de Quintana Roo y Tulum, pues ha sido dos mundos. El mundo diseñado para el turista rico que viene de la anglósfera, dirían ahora que está de toda esta palabra de la derechósfera, pues crean esas zonas exclusivas y zonas de exclusión en donde se afinca la pobreza, el crimen, la marginación social. Entonces, como son empresas que se dedican principalmente a explotar los bienes públicos de otra nación, como bien lo mencionó Oriol, que no inventan nada, que no tienen materia prima más que su know-how, le llaman ellos en su lenguaje neoliberal, pues ahorita, por supuesto, que están viendo en peligro a corto y largo plazo sus negocios. Entonces, pues por supuesto que un gobierno que no apoya esa política extractiva que ha propiciado desigualdad en México, pues por supuesto que no les va a venir bien. Y precisamente el domingo abordábamos este tema en Censura Presenta con un colega español, con Jesús García Minguillán, sobre los precios estratosféricos
de la energía eléctrica en España y de cómo el Estado tiene que entrar a subsidiar, a promover bonos, ayudas, dinero a las empresas para que no les corten la energía eléctrica, para que puedan pagar la factura mensual. Y la luz, como bien lo decía Oriol, pues es un bien esencial, es fundamental para la alimentación, para la higiene, para la educación. O sea, sin energía eléctrica ahorita no funciona absolutamente nada en las ciudades y también en los pueblos, no funciona la educación a distancia, por ejemplo. Así que este cambio que estamos viendo en México es una visión totalmente distinta de visualizar el progreso de la sociedad y de sus bienes públicos aprovechables por todo el público y no por unos grupúsculos elitistas, ya sean españoles o de otras naciones, porque el poder transnacional pues no necesariamente pertenece a una única nación. Ahora este poder se ha encaramado en pues en esta visión neoliberal que creo que está en crisis y tenemos que ir dándole los empujones para sacarla de nuestras políticas y de nuestra vida como sociedad civilizada. Eso diría Vicente. Muy bien, y para cerrar,